Muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro repaso de la lección de escuela sabática que corresponde hoy a 2 días, al martes y al miércoles, y lleva por título Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. El texto bíblico de los 2 días clave para el día de hoy es Juan, el capítulo 5, el versículo 39, que dice: escudriñáis las escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y precisamente son las escrituras las que dan testimonio de mí. La pregunta clave para estos 2 días divididos en parte 1 y parte 2 es: ¿qué relación existe en los siguientes pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento para dar testimonio en favor de Jesús? Hay algo que debemos tener claro nosotros, y es que no solamente Juan es el autor que cita al Antiguo Testamento para dar testimonio acerca de la veracidad del testimonio de Jesús. Todo lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Pablo y algunos otros autores del Nuevo Testamento utilizaron citas del Antiguo Testamento para dar testimonio de la obra maravillosa que hizo Jesús en esta tierra. Pero como estamos estudiando ahora el libro de Juan, las referencias exactamente van a ser a favor de este libro. El primer texto que vamos a estudiar es Juan capítulo 1 y el versículo 23. Y es ocasión de Juan el Bautista, cuando le preguntaron si él era Elías, si él era el profeta, si él era el Mesías, que les dijera abiertamente a los líderes religiosos de la época. Juan el Bautista se remite a Isaías 40 cuando dice: yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad los caminos para el Señor. Es decir, Juan el Bautista cita un texto de Isaías para dar a entender que él no era el Mesías, pero era aquel que iba a preparar el camino. Otro evento lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 16, cuando hay una venta masiva en el templo. Y esa venta masiva en el templo ocasionó el desagrado de Jesús. Entramos en ese lugar con Jesús y vemos a Jesús allí un poco desdibujado, un poco molesto, un poco allí como que no estaba de acuerdo con todas las cosas que estaban ocurriendo en el templo, y volca las mesas, vuelca las monedas, vuelca todo lo que hay allí y menciona una frase que está en Salmos 69. Y dice: mi casa será llamada casa de oración para muchos pueblos y para multitudes de gente, dice el Salmo. Y Jesús la toma para dar a entender un evento que fue histórico en el Salmo 69, pero que también está ocurriendo de manera simbólica ahora aquí en el presente cuando Jesús estaba en el templo. Luego también tenemos Juan capítulo 7 y es el tema del agua. Dice que correrán ríos de agua viva, y Jesús no se lo inventó. Él es obviamente un acérrimo lector de lo que fue la palabra de Dios. Él lo trajo de Jeremías 2 cuando habla de las cisternas y de las aguas vivas y todo ese tema. Otro también lo encontramos en Juan 19, el versículo 36, cuando Jesús fue crucificado y no se le quebró ningún hueso, haciendo alusión a Números, cuando habla de las características del Cordero y de todo lo demás. Algo interesante que ocurrió en la época de Jesús es que, a pesar de que todas estas señales se hubieran estado cumpliendo y Jesús hubiera citado todos esos autores del Antiguo Testamento, en este caso Moisés era uno de los que más citó, los discípulos no entendieron nada. Justo después que Jesús resucita, en el camino de Emaús y los días que Jesús estuvo con ellos, fue que se abrieron sus ojos, abrieron su entendimiento y pudieron comprender toda la obra que Jesús había hecho. Otro de los textos que me parece interesante es Juan capítulo 12 y hace alusión al Salmo 118 cuando dice: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. También hace alusión al Antiguo Testamento, en este caso no a la Torá, sino a los libros poéticos como el Salmos. Luego tenemos el asno
El asno también, que se encuentra en Juan 12, hace referencia a Zacarías. Ese texto hay que leerlo bien para poder comprenderlo. El asno que iba a llevar a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. También tenemos Juan capítulo 13, haciendo alusión a Judas Iscariote, que el que metía con él, comía en el mismo plato con Jesús, iba a ser el traidor, haciendo alusión al Salmo de David, cuando él hablaba de sus amigos, eran traidores y que también comían también en la mesa con él. Y luego, por último, tenemos Juan capítulo 19, que habla acerca de los que lo traspasaron, que hace alusión a Zacarías también, donde Juan cita la escritura, uno de los profetas, para dar a entender que Jesús obviamente fue traspasado, pero que ya eso fue dicho en la antigüedad por un profeta hacía muchos años atrás. La autenticidad de Jesús, de su ministerio, de su obra, de su muerte, de su resurrección, se ve reflejada en todo el Antiguo Testamento a lo largo de la Torá, los profetas, hasta los libros históricos, que eran tipos del antitipo que reflejaban una de las características que Jesús iba a hacer en su tiempo cuando vendría como cordero para ser inmolado. Y ahora nosotros tenemos todo el marco completo. Tenemos toda la escritura completa, ya no tenemos ahora dudas ni preguntas. ¿Quién será el Mesías? Ya lo tenemos claro. Jesús es el Mesías. Lo predijeron los escritores del Antiguo Testamento, lo corroboraron los escritores del Nuevo Testamento y ahora tú y yo nos basta una sola cosa: creer que Jesús es el Mesías. Por eso la pregunta final hoy es: ¿tú crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es tu Salvador, tu Redentor, que dio la vida por ti? Si no es así, te invito para que vayas a su palabra y en su palabra Él te enseñará que es una verdad absoluta, que Él es el Mesías, el Salvador y el Redentor del mundo. Como todos los días, te invito para que puedas estudiar la lección de Escuela Sabática a través de la guía de estudio que tenemos y que el sábado puedas ir a tu congregación para poder compartir todo aquello que has aprendido y, por qué no, extraer una que otra idea de este video y de toda la semana para poder compartirlo con los demás en la escuela del sábado. Que Dios te bendiga, que pases un día maravilloso hoy en compañía de tus seres queridos, de tus familiares y, por qué no, en compañía de Jesús mismo, su presencia, porque Él hoy vive en nosotros. Que Dios te bendiga.